Todo sobre la barba, porque tener barba ya era de modernos en el siglo I. La barba es el pelo que crece sobre el mentón, el cuello, los pómulos y bajo el labio inferior del varón. A lo largo de la historia y de las diferentes culturas, a los hombres con vello facial se les ha atribuido la sabiduría, la potencia sexual o un estatus social alto, pero también la falta de higiene o refinamiento y una disposición excéntrica. En algunas religiones, los varones deben llevar la barba completa. También fue incluida en la moda, para las que se han definido varios estilos de barbas que se pueden usar enfocadas en diferentes tipos y formas de rostros. La barba se recorta mediante el afeitado. En ocasiones también se recorta procediendo a rasurar parte de los pómulos y el cuello. Algunas personas optan por moldear la barba con tijeras o incluso pinzas. Además, puede ser peinada mediante cepillos especializados o el popular peine de jabalí. A menudo se combina la barba con el bigote, que es el pelo que crece sobre el labio superior. Existen también estilos específicos en los cuales se prefiere cortar el bigote, como la barba amis o islámica. La biología de la barba es curiosa. La barba se desarrolla durante la pubertad. Su crecimiento está vinculado a la estimulación de los folículos pilosos de la cara por la dihidrotestosterona, que continúa afectando al crecimiento de la barba después de la pubertad. La dihidrotestosterona es una hormona que se produce a partir de la testosterona, que también promueve la calvicie. La velocidad de crecimiento de la barba es una cuestión genética. La barba en el hombre es análoga a la melena de los leones machos, que crece durante la pubertad preparando así a los machos para los combates. La hormona responsable del comportamiento agresivo de los machos en todas las especies de mamíferos, la testosterona, hace crecer la barba en los hombres para proteger la mandíbula, los dientes y el mentón de los golpes durante las peleas entre machos, al igual que la melena del león protege su cuello de los ataques de sus adversarios. Esa es la razón de que crezca con esa distribución en el rostro, ya que un golpe podría lesionar gravemente esta parte del cráneo, comprometiendo así la facultad de alimentarse. Otra de las razones por la cual crece la barba en los machos de la especie humana es la de aparentar mayor tamaño, del mismo modo que los leones con su melena, y así intimidar a otros machos en la lucha por aparearse con las hembras. Por eso te encuentras tantas barbas en Tinder. Y no por dejarte la barba en Tinder vas de modernito. Porque si hacemos un repaso a la historia de la barba, nos tenemos que remontar al antiguo Egipto, cuando se dejaban crecer la barba en la barbilla y que con frecuencia se lo tenían con henna, haciendo un color marrón y rojizo, y otras veces hacían trenzados con los hilos de oro entrelazado con el propio pelo. Una barba real o postiza era signo de soberanía, fue usado por las reinas, los reyes y a veces por las vacas. Esta moda transcurrió del año 3000 a 1580 a.C. En la antigua India se permitía un crecimiento importante de la barba, siendo así un símbolo de dignidad y de sabiduría. Por lo general, trataban a sus barbas con sumo cuidado y veneración, y el castigo por el libertinaje y el adulterio era tener la barba afeitada en público. En la antigua Grecia, la barba se consideraba como un signo de virilidad, y había adquirido un significado casi santificado. Solo se rapaba como señal de duelo. Una cara lisa era considerada como un signo de afeminamiento. Los espartanos que mostraban signo de cobardía eran castigados con el afeitado de sus barbas. En la antigua Roma, el afeitado parece que estaba bastante extendido entre los romanos durante su historia temprana. Plinio nos dice que Ticinius fue el primero que trajo un barbero a Roma, que fue en el año 454 después de la fundación de la ciudad, es decir, alrededor del año 299 a.C. Escipión, el africano, fue aparentemente el primero entre los romanos que se afeitó la barba. Sin embargo, muy pronto casi todos los hombres romanos fueron bien afeitados, ya que se convirtió en un signo diferenciador entre romanos y griegos. Solo en los últimos tiempos de la República, los jóvenes romanos comenzaron a recortarse la barba solo por parte, según la moda. Los niños preadolescentes se untaban la barbilla con aceite con la esperanza de forzar el crecimiento prematuro de la barba. Sin embargo, en los últimos años de la República, ver una barba era algo inusual. De manera general, en Roma, en ese momento, una larga barba era considerada un signo de dejadez y de miseria. En el siglo II después de Cristo, el emperador Adriano, según Dion Casio, fue el primero de todos los césares en dejarse crecer la barba. Plutarco dice que lo hizo para ocultar las cicatrices en su rostro. Este fue un periodo de imitación generalizada de la cultura griega en Roma. Muchos otros hombres se dejaron crecer la barba imitando a Adriano y la moda griega. Hasta la época de Constantino el Grande, los emperadores aparecen en bustos y monedas con barba.
Entre los celtas y germanos de Escocia e Irlanda, los hombres solían dejarse crecer la barba dándole forma circular. Incluso el hecho de no tener vello facial era visto a menudo como deshonroso. Tácito afirmó entre los catis, una tribu germánica, no se le permitía afeitarse o cortarse el pelo a un joven hasta que no había matado a un enemigo. Los lombardos tenían la fama de llevar barbas muy largas. Como los romanos estaban obligados a ir bien afeitados, para los pueblos celtas y germanos era también un signo diferenciador llevar barba, tal y como hacían los romanos con los griegos. Así pues, aparte de un signo de virilidad, también era un símbolo de libertad. A partir del siglo XV, la mayoría de los hombres europeos estaban bien afeitados. Las barbas del siglo XVI se dejaron crecer a longitudes increíbles, pero era cuestión de modas. Algunas barbas de estos tiempos fueron la espada española, la barba inglesa de corte cuadrado, la barba bifurcada y la barba de agujas, entre otros. Curiosamente, esta tendencia de dejar barbas largas fue más acentuada durante el reinado de la Reina María, un tiempo de reacción contra la Reforma protestante. En los círculos urbanos de Europa Occidental y América, la barba pasó de moda después de principios del siglo XVII, hasta tal punto que en 1698 Pedro el Grande de Rusia ordenó a los hombres a que se afeitaran la barba, y en 1705 estableció un impuesto sobre las barbas con el fin de que la sociedad rusa estuviese más en consonancia con la Europa occidental contemporánea. La popularidad de la barba se redujo en la sociedad occidental, y la mayoría de hombres del siglo XVIII, sobre todo entre la nobleza y las clases altas, iban bien afeitados. Hubo, sin embargo, un cambio dramático en la popularidad de la barba durante la década de 1850, convirtiéndose en algo mucho más popular. Por lo tanto, las barbas fueron adoptadas por muchos líderes, tales como Alejandro III de Rusia, Napoleón III de Francia, Federico III de Alemania, así como muchos estadistas y personalidades de la cultura, tales como Karl Marx o Giuseppe Verdi. Sin embargo, la barba sufrió un lento descenso en su popularidad. A pesar de mantenerse en algunos personajes que eran hombres jóvenes de la época victoriana, como Sigmund Freud, la mayoría de los hombres que conservaron el vello facial durante los años 20 y 30 se limitaron a un bigote o una barba de chivo, por ejemplo, Albert Einstein o Adolf Hitler. En esta época también se extendió la moda de llevar barba en ambientes obreros o sindicalistas, es decir, en los movimientos de izquierda. Desde la segunda mitad del siglo XX destacan en la izquierda política los casos de Fidel Castro o Ernesto Che Guevara. Y en la derecha tenemos el caso de Mariano Rajoy. En Estados Unidos, por su parte, los galanes cinematográficos y los superhéroes eran retratados con rostros afeitados. La barba se volvería a introducir en la sociedad debido a la contracultura. El mayor auge se dio a mediados de la década de los 60 y hasta finales de los 70, cuando la barba fue usada por los hippies, músicos y hombres de negocios. Por ejemplo, algunos de los músicos pop, rock, hard rock, reggae, soul, pop latino que alguna vez utilizaron o utilizan barba fueron Barry White, Bob Marley o Jim Morrison. Desde la década de 1990 en adelante, la moda en las barbas en general ha ido hacia una barba de chivo perilla, o una barba muy corta, completamente redondeada a la altura de la garganta, y desde 1985 la moda se acercó a una barba de 2 días, dando un aspecto de descuidado, aunque sea una estética muy trabajada. A finales del siglo XX, la barba estilo candado se había convertido en relativamente común. Actualmente, en los comienzos del siglo XXI, las barbas largas se han vuelto a popularizar entre los jóvenes occidentales. Cada vez está siendo más utilizada y se han vuelto a poner de moda las barbas pobladas de los años 50. En algunos contextos, la barba ha estado prohibida, como es el caso de Albania, en el que se llegó a prohibir la barba en la década de 1970. En muchos aspectos de la vida cotidiana, la barba estaba totalmente prohibida, ya sea por motivos de imagen o higiene. También encontramos prohibiciones civiles. Los pilotos profesionales de aviación deben estar bien afeitados para facilitar un sellado hermético de sus máscaras de oxígeno auxiliar. Del mismo modo, en el cuerpo de bomberos también pueden estar prohibida la barba completa, para obtener así un sellado adecuado de equipo. Como curiosidad, en Isesaki, ciudad en la prefectura de Guma, Japón, se decidió prohibir la barba a los empleados municipales el 19 de mayo de 2010. En las Fuerzas Armadas, dependiendo del país, el periodo histórico y la unidad militar a la que pertenezca el soldado, la regulación del vello facial experimenta grandes variaciones, desde la prohibición total a ser permitida bajo ciertas condiciones, estar permitida pero bajo petición al superior competente, hasta el otro extremo de ser recomendable o incluso en algunos casos ser obligatorio algún tipo de bigote o barba por considerarse parte integrante del uniforme. Y hasta aquí llega todo lo que tenemos que aprender sobre el concepto de barba.
Para más vídeos aleatorios sobre diferentes conceptos, síguenos en Wixar.